este personaje me llama la atención. Si ustedes han estudiado la Biblia, hay personajes que no se habla mucho de ellos en la Biblia, como un David, como un Abraham, como un Pablo, que son muy conocidos, ¿verdad? Hombres de Dios y mujeres de Dios, como una Ruth, como una Esther, hombres y mujeres, ¿verdad? Pero hay otros también que habla, tal vez no extenso, pero lo poco que habla contundentemente. Y de esas personas he aprendido mucho, mucho, sea para bien o sea para mal. En este caso, Roboam, yo aprendo de no cometer los mismos errores que ellos cometían. En la palabra nos dice que todo lo que ha sido escrito ha sido para el bien de nosotros, para el conocimiento y ejemplo para hacer o no hacer lo que hicieron. Roboam en ese tiempo era rey, lo puso el Señor como rey. Y si ustedes estudiarían desde el versículo 10, 11, ustedes verían que Roboam empezó bien, pero había momentos de su reinado que tropezaba y caía. Pero él les venía y se arrepentía y el Señor lo levantaba. Otro tiempo andaba bien y después otra vez se tropezaba, caía. Pero el Señor siempre tenía misericordia cuando Roboam se arrepentía y venía a él. Y eso pasó muchas veces. Si nosotros podemos leer desde el versículo 5, 12, desde el 5 en adelante, miren lo que dice, estamos ahí. Entonces vino el profeta Samaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo: así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado, yo también os he dejado en manos de Sisac. Dice, y en los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Samaías diciendo: se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero miren el 8, pero serán sus siervos para que sepan lo que es servirme a mí y que es servir a los reinos de las naciones. Aquí vemos otra vez que hizo mal otra vez Roboam, y como él era rey, hacía pecar también al pueblo. Y Dios, saben que cuando le caía en el Antiguo Testamento, su justicia de Dios era en ese instante. Ahora en el Nuevo Testamento, gracias a Dios, Dios es paciente para que lleguemos al arrepentimiento. Pero aunque aquí el Señor, su misericordia se plasma, cuando aquí dice rey Roboam y los demás se humillaron, se arrepintieron otra vez, y el Señor dice: no los voy a destruir, yo voy a perdonar, pero dice, voy a dejar que Sisac nomás vengan y sean como sus sirvientes. Aquí nos enseña también que el Señor disciplina a sus hijos. Como un buen padre, la reprensión y la disciplina también viene a nosotros, y para el bien nuestro. Nunca es para el mal. Un buen padre disciplina a sus hijos por el bienestar, para su bien, no por malestar. Amén. Entonces cuando vemos nosotros esta historia, pero lamentablemente esta historia de Roboam hubiera querido que termine muy diferente, como otros, como hay otros hombres que aunque hicieron algo mal, pero después se arrepintieron y después siguieron en el nombre de Jesús. Pero lamentablemente leemos de nuevo el versículo 13. Dice: fortalecido pues Roboam reinó en Jerusalén, y era Roboam de 41 años cuando comenzó a reinar, y 17 años reinó en Jerusalén, ciudad que escogió Jehová de todas las tribus de Israel para poner en ella su nombre. Y el nombre de la madre de Roboam fue Naamá amonita. Y el 14, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Al final, lamentablemente, este hombre, este varón, lamentablemente su fin no fue agradable. Él hizo lo malo al final. ¿Por qué? Por no disponer su corazón, por no buscar verdaderamente al Señor, por no disponer su corazón verdaderamente. Aquí entiendo mucho de este contexto y de este hombre que nos habla. Es interesante,
Porque cuando dice, e hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Si tú tiendes a subrayar o a pintar, yo quisiera que pintes el versículo 14, porque aquí habla mucho y tiene una muy gran enseñanza y también para nuestras vidas. En otras versiones dice, y llegó a ser un rey malvado porque no buscó al Señor con todo su corazón. En otra versión dice, sus actos fueron malos al fin, pues no trató sinceramente de buscar al Señor. En otra versión dice, pues su conducta fue mala, pues no obedeció a Dios sinceramente. Escuchen eso. El resumen de este hombre, de Roboam, aquí nos hace entender con el contexto que vemos que no es un hombre, no ha sido un hombre malvado como otros hombres que hablan en la Biblia, que eran malos totalmente, hacían lo malo, que había una naturaleza malvada en ellos, pero en Roboam no era así. No era malvado en sí, no tenía maldad en sí Roboam. Tenía errores, caía y se levantaba, caía y él entendía y se pedía perdón y Dios lo levantaba, pero cometió un error y él llegó a hacer la maldad. Escuchen eso. Les decía, no por malvado y no por malo, sino por un descuido. Escuchen eso. Él llegó al final a hacer lo malo por no disponer su corazón y buscar a nuestro Dios. Él hizo varias cosas malas de alguna otra forma. Lamentablemente él erró en caminar en el camino de nuestro Dios por un error. Y Dios nos libre de cometer este error. Porque a veces nosotros creemos que llegar al Señor es tomar a la ligera las cosas del servicio, del evangelio y de la iglesia. Y podemos cometer el mismo error de Roboam, de tomar las cosas muy a la ligera y no verdaderamente como deberíamos tomar el evangelio y el camino del Señor. Lamentablemente en nuestra cultura nos ha enseñado que bueno, con tal que tenga conciencia de Dios es suficiente. Pero en las palabras y en las santas escrituras nos enseña que nos habla de una relación verdadera y real con nuestro Dios, nuestro Creador. Aquí si ustedes se ponen a escudriñar, nos habla que Dios siempre busca una relación con su creación. Y su creación también esté dispuesta a tener una relación íntima y verdadera con nuestro Dios, con nuestro Creador. Entonces es más que una religiosidad, más que seguir algunos preceptos o algunas enseñanzas, es más que eso. Aquí nos enseña que Roboam al final hizo lo malo, fue malvado. Si él tan solo hubiera dispuesto su corazón en buscar verdaderamente a Dios, la historia al final hubiera sido muy diferente. Cuando se escribe de un David, cuando se escribe de otros hombres que al final murieron con la gracia y la bendición de Dios. Hay otros hombres que murieron, pero sí había una naturaleza malvada y no les interesaba las cosas de Dios. Hicieron lo malo. Pero este Roboam me llama la atención justamente porque descuidó lo más importante en esta vida. Descuidó lo más importante en esta vida. Es buscar verdaderamente cómo debe ser a Dios. Buscar verdaderamente la gracia, la misericordia de Dios. Buscar realmente, porque en la Biblia nos advierte de eso, familia. Miren lo que dice, vamos a ir a Hebreos capítulo 2, el libro del Nuevo Testamento ahora. Les decía que Roboam no hizo lo malo exactamente por propósito, es decir, no hizo lo malo porque él quiso hacer, sino más por un descuido. Entonces eso significa que nosotros podemos llegar a hacer muchas cosas malas solo por descuido. No necesariamente tener algo, una realidad, una actitud malvada para hacer lo malo. Si yo me descuido, yo puedo llegar a hacer cosas malas y terribles delante de un Dios santo y poderoso. Miren lo que dice en el libro de Hebreos 1, del capítulo 2, del versículo 1 al 3. También tenemos la ayuda ahí. No, todavía no, vamos a ser rápidos. Dice así, capítulo 2, versículo 1 dice: por tanto es necesario, escuchen lo que dice la advertencia del libro de Hebreos.
Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Aquí la palabra dice que tomemos con más interés el mensaje de salvación que hemos oído. La palabra diligente debería ser un rema y poner un título a un hijo y un cristiano: diligente. La persona diligente, les decía, y la iglesia muchos sabe porque hablamos de eso, porque un cristiano debe tener esa actitud diligente para hacer las cosas en el reino de Dios. Y una persona diligente es que siempre está presta a hacer las cosas, que está dispuesta y con una actitud pronta, preparada para hacer. Al diligente no se le necesita decir lo que tiene que hacer. Él sabe lo que debe hacer y lo hace. No tienen que estar haciéndole recuerdo lo que tiene que hacer. Al diligente no tienen que decirle, dale, vamos, sino que el diligente lo hace. Tiene una actitud de hacer las cosas. Y así dice que con diligencia, dice, pongamos atención a lo que hemos oído. Del 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Escuche, aquí nos habla en el contexto. Aún la palabra que ángeles un día pronunciaron cosas y los hombres no obedecieron, recibieron su castigo. El 3 dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo anunciado primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Aquí nos advierte eso, de no descuidarnos de la relación, de la comunión, de la obediencia a nuestro Dios. Porque dice, cuidado se deslicen, cuidado resbalen, cuidado se salgan del camino, cuidado tropiecen y se vayan. Hay gente que ha empezado bien en el Señor. Yo cuando en mi época, y le cuento a mi esposa, yo también he llegado joven. Ahora sí, dijo que llegó joven. A mis 22, 23 años llegué al Señor. Para algunos era joven, yo ese tiempo ya. Pero todos mis compañeros con los que yo oraba y ayunaba ese tiempo, familia, creo que 2 o 1 están en la iglesia, los demás no están. Y yo veía el potencial de ellos. Cuando ellos oraban y ayunaban, cuando ellos me dirigían y me enseñaban, yo veía el potencial de ellos por el poder de la gracia del Espíritu Santo. Yo veía cómo Dios los podía usar a ellos. ¿Dónde están? No está ninguno en el camino del Señor. Y ahí veo que entiendo es por descuido. El Señor siempre trata que la relación de Él es como un matrimonio. Un esposo, una esposa que no toma atención en algunos aspectos en esa relación, que se descuida, puede ser muy peligroso. Y eso es verdad. Y así el Señor quiere que tomamos atención también, porque esta relación es muy importante con Él. Por eso dice que con diligencia atendamos las cosas que hemos oído, para que no resbalemos, para que no caigamos. En el libro de Santiago 4:17, no es necesario que vaya, pero dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, le es pecado. Eso otra vez nos muestra que yo debo ser vigilante. Si sé lo que bueno hay que hacer, yo tengo que poner toda la diligencia para hacerlo. Si sé que en esta vida lo más importante, cualquier relación, pero la más importante es la con mi Dios, mi creador. No hay otro más. Yo les enseñé esto, que cuando nosotros estamos alineados con Dios, la gracia del Señor viene a nosotros para capacitarnos de qué, de que yo pueda ser mejor persona, yo mejor esposo, mejor esposa, mejor padre, mejor hijo. Pero si yo descuido lo más importante, que es la relación con Dios, automáticamente, aunque no quiera, voy a descuidar por nuestra naturaleza caída, voy a descuidar mi relación con los demás. Pero si yo tengo una comunión íntima con Dios, el Espíritu Santo y la gracia de Dios estará conmigo para ayudarme a ser mejor persona, mejor padre, les decía, mejor siervo, mejor hijo de Dios. Pero si yo descuido esta relación, voy a fallar como padre, como esposo, como hijo, como siervo, como amigo, como vecino.
Voy a fallar lamentablemente. Por eso en la Biblia nos enseña que nosotros debemos poner atención en esa relación tan importante que es con nuestro Padre Celestial. Lamentablemente en Roboam, la falta de preparación de su corazón hizo que se alejara y al final hiciera lo malo delante de Dios. No era firme y perseverante en buscar al Señor. Eso nos enseña que debe ser constante en buscar a Dios, la fuente de vida, la esperanza, la paz en nuestras vidas. Nunca debo cansarme de buscarlo. Nunca cansar. A veces yo entiendo esto. Yo entiendo que el hombre, como es carnal, es carne siempre, necesita vivir en una vida espiritual. Entonces necesito entrarme en comunión con el Señor. Es como yo entiendo, como un auto está lleno de gasolina, pero el momento que se acaba la gasolina, tiene que ir y cargar la gasolina. Así es el hombre, que cuando ve que su carne está empezando a salir, su ira, su enojo, el viejo hombre debe correr a los pies de Cristo, porque solo ahí sale regenerado, limpio, cuando uno lo busca de corazón. En el libro de Deuteronomio también habla de que el que lo busca de corazón lo encuentra. Por eso, cuán importante es empezar a preparar nuestro corazón a buscar a Dios. Yo entendí con la palabra, con el mensaje de la Biblia, que no necesariamente lo que empieza bien con Dios termina bien. Es interesante esto. Y tampoco todo lo que comience mal en el Señor tampoco termina mal. No termina en fracaso. Es interesante. ¿Cuántos conocen la historia de Saúl? Saúl era un rey, el primer rey en Israel. Empezó muy bien, pero terminó mal. Jacob, ¿cuántos conocen la historia de Jacob? No empezó bien, pero terminó bien. Por eso, la intención aquí no es cómo empiezas solamente, sino cómo continúas. Muchos pueden empezar bien, pero terminan mal. Y otros, aunque pueden empezar mal, pero al final pueden terminar bien. Porque aquí entendemos que es la constancia de buscar y la comunión con Dios. Saúl dejó, que empezó bien, dejó de buscar, de hacer las cosas también de Dios. Roboam, lo mismo. El que podía continuar también no preparó, no dispuso su corazón. Al final, tanto Saúl como Roboam hicieron lo malo delante del Señor. Un David, aunque su reinado tampoco empezó bien, David, lamentablemente, pecó con Betsabé, hizo un homicidio ahí. Pero él supo cómo arrepentirse y después continuar y buscar esa comunión con su Dios. Y al final terminó bien David. Por eso, en el Señor entendí eso. Porque he visto, les decía, he conocido, ya son 24 años, ya va a ser que estoy en el Señor, 24 años ya. Y he visto de todo, y he visto eso, familia. Personas que empezaron así apenas, y los empiezo a ver cómo se afirman. Hay personas que estaban bien, pero después veía cómo caían. Ahí veo nomás qué es esto, depende de tu relación y continua búsqueda de Dios. Familia, escúchame. Porque el éxito de un hombre y una mujer está en la comunión íntima con Dios. Para todo, familia. Yo entendí hace más de 20 años que el éxito de un hombre y de una mujer está en la comunión con Dios. Que Dios esté conmigo. Por eso en Romanos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está con nosotros, ¿qué cosa, qué problemas, qué asuntos, qué hombres van a ir en contra de nosotros? Si Dios está a favor, Él es quien pelea nuestras batallas, Él quien saca y nos bendice y nos llena de favores, nuestro Dios. Por eso necesitamos de Él. Necesitamos siempre una relación íntima con Él. Pero hay que preparar nuestro corazón para eso. Roboam no lo hizo así. Miren lo que dice en otro pasaje, en 1 Samuel 7. También pasaba una situación parecida con el pueblo de Israel. 1 Samuel capítulo 7, versículo 1 al 4. Y ahí vamos a aprender cuán importante es preparar mi corazón para seguir al Señor. Realmente, escuchen esto, el mejor mensaje del evangelio es que no solo es esta vida, sino hay una eternidad para nuestras almas.
Que no solo es esta vida, sino hay otra vida eterna para cada hombre y mujer. Y solo lo adquirimos con amar a nuestro Señor Jesucristo, creer de corazón que Él es Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, y que Dios lo ha levantado de entre los muertos, y al tercer día levantó de entre los muertos para que nosotros seamos salvos. Pues yo les digo, en esta vida solo sobrevivimos, ¿o no? En esta vida, aunque seas cristiano, sobrevivimos. No es la verdadera vida esta, no es vida. Cuando estemos allá es la verdadera vida. Porque allá ya no habrá más lágrimas, más llanto, no habrá más sufrimiento, ya no habrá más tristeza, no habrá más soledad. Allá en nuestra morada eterna, donde siempre dice, ya no habrá tristeza ni llanto, habrá gozo, felicidad y paz. Aunque nosotros seamos cristianos, hay momentos que van a venir pruebas y dolores. Claro que con la gracia del Señor estamos preparados para sobresalir y levantarnos ante cualquier situación, porque solo el Señor nos puede dar la gracia y la fuerza para hacer eso, familia. Cuán importante es eso. Miren lo que dice Primera de Samuel 7, del 1 en adelante. Vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado. Y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Escuchen eso. Recuerden que la presencia era antes, en el Antiguo Testamento, estaba en el arca donde llevaban la presencia de Dios iba. Y por alguna razón en ese tiempo llevaron a otro lugar el arca y no estaba la presencia de Dios. Entonces el pueblo, dice, estaba 20 años lamentándose porque no había paz, no había gozo, no había nada de la presencia de Dios. 20 años, familia, se lamentaban 20 años. El pueblo estaba llorando y lamentándose de su condición, de su estado. Pero en el versículo 3 aparece Samuel y les dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo, escuchen eso, familia, escúchenme, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, escuchen esto. Aquí tratamos, recuerden el primer mandamiento de nuestro Dios. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Por él les decía, esto, seguir al Señor, es más solamente de un encuentro casual con Dios. No es que llegó y bueno, lo llevo así las cosas de Dios. Hoy estamos aprendiendo. Familia, escúchame. Si tú quieres cambiar tu familia, tu realidad y tu vida, escúchame bien. Porque se puede, Dios es real y Dios es verdadero. Él sana, Él libera, Él cambia. Porque lo he hecho en mi vida. Yo he visto hombres y mujeres también que han sido cambiadas sus vidas, sus familias por el poder del Espíritu Santo. Pero escúchame bien. Cuando todo hombre asume con toda la seriedad seguir a Dios, Dios también ve esa seriedad y responde conforme a como tú estás actuando. Porque el Señor sabe también quién tiene poco, quién juega con Dios. Porque el Señor dice, el que me honra, yo lo honro. Pero el que me tiene en poco, yo también lo tengo en poco. Cuando Samuel les dijo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid. Escuchen eso. Preparen su corazón, les decía. Si buscaren de todo corazón, si sacaren los dioses de en medio de sus corazones, porque ellos confiaban en otros dioses y no solo en el Señor. Por eso el Señor los dejó así. Por eso Samuel sabía que había en sus corazones otros dioses, otras cosas en las que ellos confiaban. Tal vez nosotros no tenemos unos dioses con nombres, pero podemos confiar en otras cosas, en un hombre o en una mujer antes que Dios. Podemos confiar en el dinero antes que Dios. Podemos confiarnos en un título antes que Dios.
Podemos confiar en mi sabiduría, en mi fuerza, en mi belleza, en mi nombre, en mi apellido, antes que en Dios. Ese es un Dios, ese es un ídolo. Por eso nuestra relación nunca es íntima con Dios, porque sabe Dios que tú confías antes en otra cosa que en Él. Si hay un hombre que pone todo su corazón en confianza que solo Él, verás la gloria de Dios en tu vida. Por eso aquí le decía a Samuel: saquen a Astarot, saquen a los dioses ajenos, preparen su corazón. Escuchen eso. Preparar la intención de mi corazón, algo que no hizo Roboam, algo que falló Roboam. Por eso les decía, aunque Roboam no era malo por conducta, es decir, por una actitud mala y malvado como otros que habían, como si ustedes ven el rey Manasés, en su tiempo era un hombre perverso, era duro, era malvado. Él sí era malvado de naturaleza, pero Roboam no era así. Pero él llegó a hacer también lo malo por no preparar su corazón en buscar a Dios. Por eso aquí Samuel les decía: preparad vuestro corazón a Jehová, solo a Él serví, y os lo librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron solo a Jehová. Santo Dios. Y si ustedes ven la historia, el Señor siempre les dio victoria después, los libró de los filisteos. ¿Cuántos quieren que el Señor les libre de los problemas, enfermedades o cosas o situaciones que del mundo hemos acarreado? Prepara tu corazón. Dispón tu corazón a buscar al Señor. ¿Por qué? Porque miren lo que dice en Marcos 7. Tenemos que ir a estos pasajes. El corazón es muy importante, porque del mana la vida. Él es el rumbo de nuestra vida, el corazón. Porque dice que de todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque del mana la vida. Él dirige la intención de nuestra vida, el corazón. Porque miren lo que dice en Marcos 7 del 20 al 23. Saben que nosotros vamos y estudiamos bastante las palabras del Señor, amén. Miren lo que dice en 7, capítulo 20. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre. Para entendemos, les voy a contar el contexto. Un tiempo Jesús estaba almorzando con sus discípulos y vinieron los fariseos y decían: nosotros todos nos lavamos nuestras manos y tus discípulos no se lavan la mano. Y ellos estaban condenados por no lavarse la mano al comer. Y Jesús les decía: no lo que come y entra por la boca es lo que contamina al hombre, porque lo que entra por la boca al final se va por la letrina, dice. Pero lo que les enseñó: pero esto les diré lo que realmente contamina al hombre. Y ahí empieza el 20. Pero decía lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro salen y contaminan al hombre. Escuchen eso. Todo lo malo, las cosas, ¿de dónde sale? De aquí, familia. Pues yo les decía, muchos de nosotros, yo como llegué al 23 años al Señor, pero no vine pues un jovencito bueno, amado. Yo no era así. Yo dejo muchas cosas que entran en mi corazón. Permití que el mundo me enseñara. Permití que entraran muchas cosas en mi corazón. Así muchos llegamos al Señor. Y nuestro corazón es engañoso y perverso. Todas las maldades salen de aquí. Por eso, ¿cómo puedes confiar en un hombre si no es temeroso de Dios? ¿Cómo puedes confiar en una mujer si no es temerosa de Dios? Siempre están ahí: me arrepiento, los hombres son todos iguales, las mujeres todos son iguales. Claro, busca un hombre y una mujer temerosa, que tenga al Señor en su corazón. Porque si no, siempre el hombre por su naturaleza siempre va a sacar por eso lo malo, y eso es lo que contamina, dice, al hombre. Por eso en Mateo 5:8 dice: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados, dice, los de limpio, los que han limpiado, han preparado su corazón, porque ellos verán a Dios. Este es un mensaje tan real y verdadero. Por eso nosotros tenemos que estar sobrios. Esto nos enseña que ningún hombre es bueno por casualidad.
Jesús nos enseñó el otro día, creo que hablaba, cuando un hombre joven se acercó y le dice, Señor bueno, y Jesús le dijo, ¿por qué me dices bueno? Nadie en esta tierra es bueno, sino mi Padre que está en el cielo. Eso Jesús nos enseñaba, que nosotros, aquí no hay nadie bueno, no hay. A veces siempre digo, hay gente que yo le predico y me dice, no, yo no soy malo, dice. No hago malo, va bien, trato de hacer bueno, ayudo a las personas, creyendo que nuestra justicia es suficiente para agradar y ser salvos. Nadie, ningún hombre y ninguna mujer es bueno por casualidad. Todo hombre y mujer necesita de Dios para andar en su justicia. Nadie puede hacer lo bueno si no tiene a Dios. Nadie es capaz de hacer correctamente lo bueno si no tiene a Dios. Nadie. Porque nuestra naturaleza sin Dios somos malvados. Un científico les va a explicar que la oscuridad es ausencia de luz. Cuando no hay luz, entonces hay tinieblas. Pero cuando viene la luz, empieza a disiparse las tinieblas. Así es Dios. Donde está Dios, se disipa la maldad. Pero si yo alejo a Dios de mi vida, entonces ¿qué es lo que hay? Hay tinieblas. Por eso es necesario que todo hombre y mujer necesita de Dios. Porque necesito ser cambiado y transformado. Por eso yo debo buscar y amarlo. Nadie por sí solo puede caminar en la sabiduría de Dios en este mundo. Nadie por sí solo. Nadie tiene la fuerza y la capacidad de hacer lo que es correcto sin Dios. Nadie puede entender los caminos del Señor por sí mismo. Nadie es justo por sí solo. Por eso si tú no buscas a Dios, va a pasar lo mismo que Roboam. No era su intención hacer lo malo, pero al final hizo lo malo. Porque no buscó a Dios. Si nos descuidamos, estamos perdidos. Por eso Jesús le dijo a Pedro un tiempo, le dijo, ni siquiera puedes orar una hora conmigo, no puedes velar. Recuerda, le dijo, el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Ore, vele para no entrar en tentación. Jesús mismo aquí le estaba enseñando las armas, la clave para seguir en este camino, familia. Yo sé que todos los que estamos aquí, todos, aún yo, necesitamos un milagro, una respuesta, un cambio de vida, un favor, una misericordia en nuestras familias, hogares, no sé, pero todos necesitamos eso de Dios. Y el Señor es capaz de darte aquello que tú estás buscando. Nadie te puede dar aquello que no tiene. Ningún hombre te va a dar aquello que tú buscas, ni mucho menos para ser feliz. Tú necesitas de Dios para hacer lo correcto, para vivir lo correcto en esta tierra. Todos necesitamos de Dios. Por eso, disponer nuestro corazón. Samuel le dijo al pueblo, preparen sus corazones. Preparen sus corazones, saquen sus dioses y sirvan solo al Señor. Porque recuerden que en Marcos leíamos que todo lo malo sale del corazón. Todo acá. Por eso decía, nadie es bueno. Si ahora nosotros los cristianos que estamos aquí, si alguien viene por primera vez, no es que nos creemos justos. No, solamente nos creemos que somos lavados por la sangre de Cristo. Y hacemos todo lo posible, lo que le agrada a Dios. Porque también nosotros somos pecadores, pero pecadores perdonados. O sea que hemos recibido su misericordia y su gracia y estamos caminando en esa misericordia y su gracia. Por eso les dije en Deuteronomio 4:29, dice que si buscáramos a Jehová de todo corazón lo hallaríamos. En Jeremías 29:13 dice, me buscaréis y me hallaréis porque me buscáis de todo vuestro corazón. Yo hace tiempo, y esto yo doy gracias a Dios, porque yo cuando el Señor llegó a mi vida, yo no lo busqué. No lo busqué. Él vino y se presentó a mi vida. Esa es su misericordia. Pero en un tiempo yo decía, Señor, ¿dónde estás? Me decía, ahora búscame tú. Ahora búscame tú. Entonces mi intención era ahora yo lo busco. Búscalo. Y no es que Él está jugando a las escondidas. Él está ahí. Pero Él quiere que tú busques de corazón. ¿Para qué? Para que Él se manifieste con poder en tu vida. Para que cambie aquí de lo interno. Esa soledad, esa tristeza, esa angustia.
Porque nadie te va a ayudar. Sabes que un hombre puede darte una palabra y decirte y te alienta, pero después viene el problema y sigues triste, sigues afanado. Pero solo una palabra del Señor es suficiente para que haya calma y haya paz, haya contentamiento en mi corazón. ¿Cuántas veces el Señor da una palabra y eso cambia mi realidad? A veces estoy afanado, mi esposa me conoce que soy muy más cardíaco, pero a veces el Señor me da una palabra y me callo y digo, sí, Señor. Nadie más. Porque me pueden decir 100 personas lo mismo, pero no cambia aquí nada. Hay personas que si alguna vez el Señor habló a través de ellas, también cambió. Pero cuando el Señor habla, por eso todos necesitamos de Él. Por eso es disponer nuestro corazón en buscar a Dios. Todos en este mundo nos preparamos para vivir en este mundo. Muchos estudiamos para una carrera, para una profesión. Otros se preparan físicamente para un deporte. Se preparan bien para hacerlo. Se preparan en este mundo para vivir. Pero no nos preparamos para vivir correctamente con Dios, para agradar a Dios. Si todos harían lo mismo, no les digo despreocúpense de otras cosas. El Señor dice no dejar de hacer sin dejar de hacer el otro. Dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Así como nos afanamos y nos preparamos y nos instruimos para algunas cosas, así también debería ser mi preparación. Así debería ser mi preparación para mi relación con Dios. Para yo recibir la gracia y misericordia de nuestro Dios. Todo cristiano debe prepararse para encontrarse un día con Dios. Para que un día cuando nos encontremos seamos aceptables y nos diga, siervo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Veamos lo que dice en Efesios. Vamos a leer algunos pasajes más. El libro de Efesios del Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 8 hasta el 18. Hace mucho tiempo yo estoy usándolo como un credo este capítulo 5 de Efesios. Si ustedes también pueden hacer, siempre poner una raya o pintar o hacer una señal, algo, para que cuando abres tu Biblia sepas que hay algo especial en ese versículo. Miren lo que dice en Efesios 5, capítulo 5, versículo 8 en adelante. Lo tenemos, dice así: porque en otro tiempo erais tinieblas. ¿Cuántos éramos tinieblas aquí? Sí, todos. Mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu está en toda bondad, justicia y verdad. El 10, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Porque vos dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas por la luz. Es lo que manifiesta todo. Es decir, que un día la luz va a manifestar todo lo malo que hace el hombre. Nada va a haber oculto. Eso debe haber en nuestro corazón también. Que tal vez el Señor no saca a luz todavía en lo que hay en nuestro corazón. Hay en algunas personas que el Señor ha permitido que el pecado sea luz. Hace tiempo hay un pastor muy conocido en Estados Unidos, no voy a decir su nombre porque él se está levantando y se está restaurando, pero él era muy conocido, que cayó en pecado y fue notorio mundialmente. El Señor permitió que saliera las tinieblas a luz por amor. Igual que David, cuando David pecó, el rey David, Dios no ocultó el pecado, porque Dios no oculta el pecado. Él siempre saca el pecado. Tarde o temprano el pecado sale. Y un día el Señor va a revelar todo el pecado del mundo, porque nunca vamos a poder ocultar nada. El 12 dice así, el 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Dice que nosotros deberíamos, como tú te preparas, te instruyes para una carrera, para un deporte, no lo sé.
Así dice, prepararnos con diligencia, aprovechando bien el tiempo, sabiendo lo que le agrada a Dios. Qué lindo es que tú escudriñes, sepas, diciendo: todo lo que hagas, Señor, ¿te agrada lo que estoy haciendo? ¿Te gustan las decisiones que estoy tomando? ¿Estoy encaminado en tu voluntad, Señor? Yo les diría, si a los niños empezáramos a enseñarles desde pequeños que todas las decisiones que ellos quieran hacer, entreguen a Dios. Yo les diría, tendríamos más jóvenes sin dolores de cabezas, sin que hayan hecho malas decisiones en esta vida. Yo he sido uno de ellos, que antes de mis 20 yo he cometido muchas cosas, porque yo negaba a Dios, porque nadie me había enseñado que hay un Dios real y verdadero. Yo decía, cada uno quiere conocer a Dios, a Satanás, cada loco con su tema. Hasta que entendí que había un Dios real y verdadero, que Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Pero para que nosotros recibamos toda la gracia y misericordia, porque yo sé que por su bondad, aunque tú seas infiel, Él sigue siendo fiel. Y aunque seas infiel, hay cosas que así, destellos, su misericordia, hasta ahora estamos vivos. Porque hay un enemigo y él quiere matarnos. Y si él ya lo hubiera hecho, tal vez ya hubiéramos estado muertos. ¿Cuántos aquí nomás pueden dar testimonio que Dios los libró de un accidente? Me podían matar, pero aquí por la gracia de Dios estamos. Por eso dice, su misericordia se ha extendido, se ha ampliado para con nosotros. Pero si tú quieres recibir las abundancias de sus riquezas, de su gracia, conságrate al Señor. Busca, prepara tu corazón. De buscar, decir: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Estudio, busco, preparo mi corazón. Empiezo a limpiar, porque entiendo en mi corazón hay todavía ira, contienda, aquí hay cosas todavía. Y empiezo yo a preparar eso para estar delante de Dios como una persona diligente, con una persona preparada a Dios, una persona que busca a Dios. Miren lo que dice en 2 de Corintios 13:5. 2 de Corintios 13, versículo 5. Este versículo nos enseña que debemos ser sobrios y preguntarnos muchas cosas en esta vida. En 2 de Corintios 13, del 5 al 6, dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Miren el 5. Que cada uno, dice, se examine. Cada uno ponga a pensar de una manera, dice, de lo que estamos viviendo. Que nosotros nos sentemos, digamos, ¿cómo estamos viviendo? Si yo me examino, estoy caminando en la fe, estoy caminando, mi relación con Dios está bien. Mi relación con Dios está bien. Dios se agrada lo que estoy haciendo. La gracia de Dios está en mí. Su presencia, Dios, escucho muy seguido. Todas mis decisiones están yendo conforme a la santidad, a la justicia y la verdad de Dios. Toda mi manera de ser está en la santidad de Dios. Deberíamos hacerlo, porque Roboam no lo hizo. Y al no hacerlo, al final llegó a hacer lo malo delante de Dios. Así murió, así se fue. Dios no quiere eso para nosotros. Por eso el Señor les está hablando hoy día. Escuchen, familia. Debemos nosotros estar preparar mi corazón para sentir y confesar mi necesidad de Dios en la totalidad de mi vida. Entender que yo necesito de Dios todos los días. Clamar a Él por ayuda y sabiduría. Rendirme a su dirección y no seguir el consejo vano de algunas personas. Ser ansioso en buscar lo recto de todas las cosas. Yo les decía, en vez de buscar la guía de la dirección de Dios, no buscar consejos de hombres o de otro lado. Yo el otro día hablaba que nosotros debemos buscar consejos bíblicos,
de decir qué es lo que te agrada, Señor. Porque yo sé que hay hombres que pueden dar consejos, pero yo siempre he dicho, si hay un consejo que no es de aquí, no sirve de mucho. Porque hay consejos que pueden ser nobles, pero no necesariamente puede cambiar tu vida. Solo el consejo de Dios puede cambiar tu realidad y tu vida, si tú quieres caminar a la voluntad de Dios. Yo debería disponer mi corazón para escudriñar las escrituras todos los días, buscar en oración para saber lo que debo hacer, servir al Señor cuidadosamente y ardientemente, no dejar al azar, descuidar mi relación con Dios. Pues les decía, ningún artista que haga un poema o que haga algo bello lo hace al azar. Un buen artista toma todo el tiempo. ¿Para qué? Para que le salga algo hermoso. Entonces sabe uno que cuando agarramos cosas al azar no se puede y no sale. Yo debo cuidar la relación con Dios para que la gracia de Dios esté conmigo, para que la gracia de Dios permanezca en mí y para que yo, toda mi naturaleza, sea inclinada a hacer lo bueno. Para que no me descuide y de algún descuido mi naturaleza se puede inclinar a lo malo. Pues yo les decía, yo he visto muchos hombres y mujeres que han empezado bien, pero después decayeron totalmente. Y hay personas he visto que luchaban en el Señor y después empezaron a levantarse también. Pues yo les digo, aquí la clave es una búsqueda continua con Dios, de preparar mi corazón, de disponer, Señor, ¿qué necesito hacer para ti? ¿Cuántos de ustedes han preguntado qué necesito para ser mejor persona? ¿Qué necesito para ser mejor padre? ¿Qué necesito para ser mejor siervo? ¿Qué necesito para ser mejor esposo o esposa? Que debes asumir, debes estar seguro de asumir la plena responsabilidad de tu vida y de los demás. De ser valiente para adquirir un compromiso tan serio con Dios, con tu familia y con la iglesia. De prometer amar a Dios y servirle. De prometer amar a tu familia, protegerlo y servirlos bíblicamente. De proteger, de ser ejemplo espiritual con tu conducta, de ser ejemplo con tu conducta, de enseñar los estatutos de Dios a tu familia y a las otras personas, de vivir responsablemente ante Dios y todos los que te rodean, de procurar siempre hacer justicia y misericordia, de prometer servir y respetar al prójimo, de prometer perdonar aún los que te hacen daño, reconciliarte con ellos los que te han defraudado, prometer honrar a Dios, amarlo y obedecer en su palabra todos los días. ¿Dónde están esos hombres y mujeres que han asumido el reto? Cuando Jesús te dice aquí estoy y hay vida eterna, cuando dice Señor quiero seguirte, te dice ven, sígueme, pero quiere que lo tomes con toda la seriedad que corresponde. Y Él nos enseña con otro pasaje que quisiera que vayamos, Lucas 12. Lucas 12, versículo 35. Tenemos que entender que Dios desea a cada una persona que aprenda a decidir correctamente en esta vida. Que el Señor espera que todo hombre y toda mujer esté capacitado para hacer lo que sea necesario en esta vida. Que todo hombre y mujer esté preparado para tomar decisiones, no por emociones ni sentimientos, sino por convicciones. El Señor quiere que todo hombre y toda mujer crezca y pueda ser responsable en esta vida. El Señor dice que somos luz y somos sal en esta tierra. Y el Señor nos ha dado la gracia para poder hacerlo en esto. Yo sin Él no puedo. Y tú sin Él tampoco podemos. Tenemos que entender que todo es nuestro Dios, todo. Yo les decía un principio, para ser un buen esposo, esposa, esposo, padre, hijo, vecino, cristiano, necesitamos de Dios.
Necesitamos su gracia y su presencia en nuestras vidas para no descuidarnos un día y después hacerlo mal. En Lucas 12:35 en adelante dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes al hombre que aguarda a que su señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Estén vestidos, listos para servir. Mantengan las lámparas encendidas, como si esperan el regreso de su amo de una fiesta, dice. Entonces le esperen listos a abrirle la puerta, dice. Y el amo, cuando llegue, les sepa premiar. Por eso el 37 dice: bienaventurados aquellos siervos a los cuales su señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrán a servirles. Y aunque vengan a la segunda vigilia, aunque venga a la tercera vigilia, si lo hallara así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón habría de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. El 41. Entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual su señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su reacción? Bienaventurado aquel siervo, escuchen eso, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondré sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzar a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo, escuchen el 47, aquel siervo que, conociendo la voluntad de su señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Está diciendo: el siervo que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara ni cumple las instrucciones, será severamente castigado. Aquí nos advierte que no caigamos del mismo pecado de Roboam, de descuidarnos un día de la relación con nuestro Dios, de descuidarnos de buscarlo verdaderamente a Dios. Familia, yo quiero que salgas de aquí sabiendo esto, que tú necesitas de la presencia, de su gracia de Dios, porque así, sin su presencia, nunca podrás hacer lo que es correcto. Siempre nuestra naturaleza está inclinada a hacer lo malo. Siempre nuestra naturaleza está inclinado a ser libre de nuestras pasiones y deseos. Si yo no dispongo a buscar a Dios, cualquier momento mi naturaleza pecaminosa va a jugar muy mal. Y yo puedo cometer el mismo pecado de Roboam, que por descuido llegué a hacer lo malo delante de Dios. El Señor dice que aquel hombre que, sabiendo, no se preparó ni así hizo, vendrá su Señor ese día y lo castigará severamente. Eso habla de la venida del Señor por su iglesia, que cuando Él venga nos encuentre velando, buscando en la gracia, en su presencia y en su voluntad. Que te encuentre amándolo, buscándolo, escudriñando su palabra. Que te encuentre cumpliendo los planes de Dios en tu vida y en tu familia. Que te encuentre cumpliendo, ser responsable como padre, como madre, como esposo, como esposa, como hija. Que te encuentre haciendo su voluntad, para que un día te digas: siervo fiel, entra en mi descanso eterno. Si en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondrá, dice. ¿Quiénes de ustedes aceptan esa responsabilidad de vivir fervientemente y buscando a Dios? ¿Quién acepta valientemente preparar su corazón todos los días para buscar a Dios? ¿Quién está realmente dispuesto a consagrarse, a romper las cadenas destructoras de maldición para hacer de bendición a mis seres queridos? ¿Quién está dispuesto a aceptar la responsabilidad de abrazar y cumplir con todo lo establecido por Dios en su palabra? ¿Quién desea la gracia de Dios? Todos.
Todos. Pero ¿dónde están esos valientes? ¿Dónde están los valientes que asumen ese reto? En Lucas 9:62 dijo, Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano al arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esta palabra apto dice, habla de apropiado, competente, útil, que se requiere para ello. Ninguno que ponga la mano en el arado y mira atrás dice es apto para el reino de Dios. Esto habla de la seriedad que corresponde de seguir a Dios. Yo he decidido seguir a Cristo y pongo mi mirada en Cristo. Como hay esa canción, que ese corito antiguo que decía, he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. Yo he decidido seguir a Cristo. Y qué bueno que hombres y mujeres hayan decidido realmente seguir a Cristo. Verdaderamente, valientemente, esforzadamente, para buscar verdaderamente a Dios. Buscar realmente a Dios. Y si lo haces, tu realidad verdaderamente va a cambiar. Tu corazón va a cambiar. Tu vida va a cambiar. Y así la gracia de Dios estará todos los días sobre ti. ¿Cuántos quieren la gracia del Señor? Pongámonos en pie. Santo Dios. Desde que yo leí por primera vez este pasaje de Roboam, cuando dice en el versículo 4, se los leo, dice, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. La enseñanza es, si no estás dispuesto a buscar a Dios, cualquier momento dice que vamos a hacer lo malo. Si no estamos dispuestos a buscar verdaderamente a Dios, puede ser un peligro para nosotros. Como les dije, que Dios está más interesado que cualquiera de que ustedes conozcan su palabra, amen su palabra y lo obedezcan a su palabra. Por eso a Josué en un momento le decía, Josué, tú tomarás el lugar de Moisés, pero esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente para cumplir todo lo que está escrito en este libro de la ley. Que no te apartes ni a derecha ni a izquierda, sino que medites de día y de noche para hacer como está conforme aquí, y todo lo que hagas te saldrá bien. El Señor sabe que el éxito de todo hombre y mujer es en la comunión con Él, en la intimidad con Él. Por eso es de disponer nuestro corazón. Por eso en esta iglesia hay cristianos que todavía aún conocen a Cristo, conocen su palabra, pero siguen viviendo una vida infructuosa, sin victoria. Sigo habiendo cosas en mi hogar y en mi familia. Pero si hay hombres y mujeres que están dispuestos a buscar de verdad y de todo corazón, pero ¿dónde están? Qué lindo es que en la calle te vean, digan, algo tienes, ¿por qué ha cambiado tu vida? Es solo porque he buscado de verdad a Cristo. Que tú digas, es que he buscado a Dios, es real, y que está a mano de todos, que puedes cambiar tu realidad, que podemos llegar a ser personas de bien, de justicia, personas de bien, para bendecir y ser de bendición a los demás, y no caer como hizo Roboam, que al final hizo lo malo, porque nadie les decía por sí mismo es bueno. Nadie puede hacer bueno sin Dios. Nadie puede hacer la justicia si no está Dios con uno. Nadie. Tú quieres ser un buen padre, un buen esposo, buena mujer, buena esposa, buena madre, buen hijo, buen compañero, buen siervo, buena sierva. Necesitas de Dios, pero necesitas buscar de corazón. Como Samuel se paró un día y le dijo, preparen su corazón, saquen los ídolos de su corazón, busquen de corazón y solo sírvanlo a Él, y Dios los va a librar de los filisteos.
Si tú quieres, desde hoy puede empezar tu realidad a cambiar. Si tú dispones tu corazón y decís, Señor, pues realmente quiero que, más que religión o religiosidad, aprenda a tener una relación real y verdadera contigo, donde tu gracia y tu misericordia se vea todos los días en mi vida, donde tu respaldo y tu misericordia se note en mi vida. Eso depende de solo de ti. Tú dispones tu corazón a buscar a Dios. Cierra tus ojitos. Si quieres venir aquí adelante, postrarte acá adelante, hazlo. Hay libertad. Si quieres empezar una vez más con el Señor nuevamente, hazlo. Hazlo realmente. Son pasos de fe. Cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estoy. Una vez más he escuchado tu palabra. Una vez más he escuchado el mensaje. He escuchado el mensaje, Señor, y de este varón Roboam, que al final hizo lo malo por no disponer su corazón en buscar verdaderamente a ti. Dios, ayúdanos. Ayúdanos. Acércate al Señor. Señor, no queremos apartarnos, pero si no disponemos nuestro corazón de verdad, la carne es débil. Mi naturaleza me puede jugar mal. Ayúdanos, Dios, por favor. Oh, Señor, quebranta mi corazón, quebranta mi vida, entrego mi voluntad a ti. Y si quieres pasar aquí adelante, hazlo. Dile, Señor, ayúdame. Ayúdame a preparar mi corazón.